Hola, hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Claro que sí, ya hoy es martes 29 de septiembre del año 2020 y yo les hablo desde acá de Santiago de Chile, donde todavía hay algunos lugares que están en confinamiento y estamos pasando a transición. Y también hay lugares donde el número de contagios sigue elevado de COVID-19. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy importantísimas que a veces yo siento que se nos ha olvidado en la historia de la humanidad. La idea es que la medicina nos ayude a sanar, a prevenir también. Y durante la historia de la humanidad, en principio se utilizaban las hierbas, eran los curanderos, los jefes de tribu los que tenían esta potestad. Después esto, bueno, pasaron muchas cosas y hoy en día es una carrera. Es una carrera universitaria donde se estudia, donde se aplica el método científico, pero a veces yo siento que se aleja un poco de esto de que tenemos que estar bien mente, cuerpo, alma, espíritu. Y pues voy a hablar con una doctora que ya yo había hablado con ella anteriormente, que les ha ido muy bien en el proyecto en el que trabajaron, ¿verdad? Y que definitivamente el ser humano es un todo. Evidentemente la gente se especializa en algo para poder hacerlo lo mejor posible, pero sin que se nos olvide el todo. Y para mí esta doctora es clave en todo lo que ella hace, me parece, bueno, es una mujer muy estudiada y hoy vamos a hablar del tema de la psicoinmunología. ¿Qué será eso? Ella es internista, ella pues también ha trabajado en el área, ahora actualmente está en el área de la primera línea. Y como les digo, es una mujer muy preparada, es una mujer que es muy investigadora. Ella, bueno, por supuesto se especializó en psicoinmunología y ella es actualmente internista del Hospital Ernesto Torres Galdames y de la Clínica Tarapacá. Y además es creadora de la plataforma digital para asesoría médica www.medicoespecialistacontigo.cl. Gracias, Caro Rojas, tan linda por estar aquí. Ramiro Iturra, Miguel Ángel Delgado, Brian Idea, Lil Emprendedor. Bienvenidos todos, por favor. Y todo lo relativo, todo lo que ustedes quieran, sus comentarios, porque ustedes saben que yo los leo y la idea es que esto sea un intercambio sano de información. Hola, pero tú cada vez estás más joven. Hola, ¿cómo estás, Cristina? Muy bien, ¿y tú? Pero qué bello tu departamento, hermosísimo. Gracias, gracias. Sí, esto me ha permitido Chile, viviendo al norte, de tener el Pacífico de frente y con una mirada excelente y mira, súper relajante. Chica, voy a tener que conocer Iquique, ¿vale? Bueno, Iquique es parecido a lo que en Venezuela nosotros tenemos como el Morrocoy, pero por supuesto muy frío, pero es una de las ciudades más turísticas en relación a costa para acá, para los chilenos, ¿no? Y bueno, Me dicen que es bienvenida, por parecido supuesto, también como acá. a Puerto La Cruz. Es verdad, como a Puerto La Cruz el Paseo Colón. Sí, parecido, pero Iquique es muy pequeño, es una ciudad de 350.000 habitantes aproximadamente, tiene su costanera que es preciosa y bueno, hay que disfrutarla, hay que conocer Iquique. Para toda ciudad aquí en Chile tiene su encanto, pero yo igual, Así es. bienvenida. Ay, muchas gracias. Mira, bueno, la doctora, porque creo que no dije su nombre, ella es Catherine Rangel, porque no dije el nombre. Catherine Rangel, como les dije, es médico internista y psicoinmunólogo y además ella tiene muchos estudios en su haber. Vamos a hablar hoy de un tema que yo hice una pequeña introducción. Y bueno, no sé si me apoyas o no, pero a veces yo siento que, claro, hay médicos, porque los conozco y me lo han dicho, que son, no sé si decir muy cuadrados, que sienten que ellos lo que estudiaron es así, de esta manera, y no creen como que nada más.
Entonces, cuando uno habla de terapias alternativas, qué sé yo, de esto que hablábamos el otro día que dijimos que íbamos a profundizar, gracias por contactarme. Entonces, yo te pregunto, ¿qué es la psicoinmunología? Bueno, me voy a presentar. Gracias por la invitación, Cristina. Gracias por darme una segunda oportunidad. Como siempre digo, gracias a este país por abrirnos las puertas a todos los venezolanos que pues venimos a Ujú. aportar independientemente de la profesión. Somos seres humanos que venimos a aportar algo. Y bueno, aquí estamos para hacerlo bien, Ujú. para dejar huellas y para ayudar a quien lo necesite. Realmente sí, yo soy médico internista, venezolana, con 20 años de experiencia. eh, Vivía en Venezuela, en la segunda ciudad, en Maracaibo, y decidí hace 2 años venirme para acá, para Chile. Me certifiqué tanto como médico cirujano como médico internista. Cuando llego a Chile, ya yo tenía esta especialidad médica, porque esto no es una medicina alternativa, esto es una rama de la medicina que si bien es cierto, se conoce desde los años 70. En los años Ujú. 70 pues se está estudiando la psicoinmunología, como la describió, como el nombre que le dio George Solomon, que es un Ujú. estadounidense, eh, y bueno, actualmente se le ha variado un poquito el nombre para involucrar varios sistemas. Actualmente se le llama también psiconeuroinmunoendocrinología, pero Ujú. realmente fue creada como psicoinmunología. Perfecto. Eh, Acá en Chile hay una filial donde la doctora Margarita es la presidenta honorífica de la filial de psicoinmunología. Por eso, con esto quiero decir que esto no es una medicina alternativa y que Chile, si bien es cierto, no la conoce a profundidad, ya está acá arraigada. Es más, en el 2018 se hizo un congreso de psicoinmunología que según me dice la doctora Margarita fue con muchísimo éxito y que aportó mucho a este país. Desde el punto de vista de representación a nivel de Venezuela, está la doctora Marianela Castés. La doctora Marianela Castés es la pionera de la psicoinmunología en Venezuela. Ella se formó en Francia con el doctor George Salomon y bueno, hemos estado en conexión, hemos aprendido muchísimo con ella, pero en Maracaibo, que les dije, la segunda ciudad de Venezuela, cuando yo llego acá a Chile, ya yo venía con esa formación. Yo me formé como psicoinmunólogo en la Universidad del Zulia, de manos de la doctora Urbina, Marianela Urbina, y bueno, yo realmente llegué acá para hacer mi trabajo como internista, porque así, esa es mi especialidad desde el 2017. Comienzo a Ujú. trabajar como médico internista, pero bueno, siempre tratando a mis pacientes bajo esa visión. En Ujú. relación a la pregunta que me haces, que qué es la psicoinmunología, muchas personas dicen, pero ¿qué es eso si no la conocen? Bueno, realmente es una especialidad de la medicina conocida desde los años 70 y no es más que la integración del ser humano, viéndolo desde el punto de vista biopsicosocial, donde tomamos en cuenta su sistema neurológico, su sistema de hormona y su sistema de defensa, que se llama sistema inmunológico. Entonces, eso es la psicoinmunología. No es más que tener a ese individuo que busca ayuda desde el punto de vista clínico al médico formado en esta especialidad y el médico pues lo toma con mucho cariño y lo empieza a estudiar desde un punto de vista biopsicosocial. Pero entonces la pregunta es, ¿pero cómo biopsicosocial? Bueno, tomando en cuenta cuál ha sido su historia personal, su historia familiar, ese paquete de creencias que trae, cómo son sus pensamientos, qué síntoma trae y hacerlo ver que detrás de ese síntoma hubo una historia pasada que originó una enfermedad. Por Entonces, eso, esa es la psicoinmunología. pero entonces ustedes aplican la psicología también, evidentemente. Nosotros aplicamos el comportamiento humano, está basado
por lo que tú piensas y la traducción que hace el sistema nervioso central. Una vez que el sistema nervioso central en conjunto con el sistema endocrino, porque una vez que tú originas un pensamiento, tu cerebro es capaz de dar la orden a que se originen una serie de hormonas y esas hormonas hacen que tú te coloques en un estado de alerta, que actúes bajo situaciones de catástrofe, que te hagas reaccionar ante eventos. Entonces ahí es que viene el equilibrio de eso. Si ciertamente ante una catástrofe tus pensamientos es de miedo, tu hormona, la hormona que se secreta con mayor proporción es el cortisol. Entonces, ¿qué hace esa hormona? Dice, mira, Cristina, hay un temblor, tú tienes que salir corriendo, y la manera de eso es que se libere el cortisol para que aumente la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, ese flujo sanguíneo se te va a las piernas y tú puedas correr. Mira, aumenta, hay un reflejo pupilar que es la midriasis y tienes la capacidad de que la pupila se te dilata. O sea, responde tu cuerpo ante esa emoción de miedo, de catástrofe, de la manera que realmente tiene que responder. Pero la pregunta Ahora es, bien, el sistema inmunológico siempre nos han dicho en forma muy coloquial y quiero que, bueno, tú por ser doctora, pues nos expliques mejor. Nos han dicho que es nuestro sistema de defensa, ¿verdad? El sistema de defensa que tiene el cuerpo. Pero ¿qué involucra? ¿Nos puedes explicar un poquito más allá simplemente que nos dicen, no, el sistema inmunológico? Y además, ¿qué de cierto hay que también nuestro sistema inmunológico va a variar alrededor de los años y de las distintas etapas de nuestro crecimiento? Y dependiendo de eso, nosotros tenemos que fortalecerlo de tal o cual manera. Explícanos, por favor. ok, eso ciertamente como lo dices, hay muy poca información de lo que es el sistema inmunológico, que es el sistema de defensa. Y de ahí viene a una palabra que se llama inmunoalfabetización, que es creada por la doctora Marianela Castés, que es la pionera de la psicoinmunología en Venezuela. ¿Por qué? Porque realmente no sabemos qué es eso. Tú le preguntas a un paciente, o yo te puedo preguntar a ti, Cristina, ¿dónde está? ¿Dónde está ubicado tu sistema inmune? ¿Dónde están tus células inmunológicas? Y generalmente no se sabe. Pero si tú preguntas dónde está el sistema cardiovascular, la persona se toca el corazón. ¿Dónde está el Ajá. sistema gastrointestinal? Y la persona se toca el abdomen O las para hormonas, expresar. O las la hormonas tiroides. se toca el cuello porque piensa que simplemente es la tiroides. Pero el sistema inmune no es más que ese conjunto de células que se producen a través de una célula pluripotencial que está en la médula ósea y de allí se crean muchísimas células. Pero como tal, si yo trato de explicar de una manera sencilla, de ejemplificando qué es el sistema inmune, inmediatamente yo me toco la nariz porque hay tejido linfoide, me toco el cuello porque acá también hay tejido linfoide, es como cuando dicen, no, se me crecieron los ganglios del cuello, allí hay Es tejido verdad. linfoide. No, me crecieron los ganglios de la axila, del área inguinal entre las piernas, allí hay tejido linfoide. Entonces, ¿qué es eso? En ese tejido linfoide no hay más que un conjunto de células que nos están protegiendo y que esos son los órganos de choque por donde va a entrar virus, bacterias, parásitos, protozoarios, hongos que siempre han estado en la vida. Entonces, eso yo lo he enfocado mucho desde que comenzó la pandemia, porque considero que el coronavirus ha sido la patología estrella de la psicoinmunología, porque actualmente todavía no hay vacuna. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Tratar de inmunoalfabetizar. Yo en mi caso digo, la vacuna es cada uno de nosotros, porque todos tenemos ese sistema inmune que nos está protegiendo de virus, y el coronavirus es un virus. Ah, bueno, que se han encontrado vacunas a lo largo de la historia para protegernos de otros virus que han persistido y que actualmente no, pero si nosotros tenemos nuestras células y ese sistema inmune está intacto y nosotros todos los días regamos esas células
para que ellas se mantengan fuertes y nos protejan ante cualquier virus, en este caso el coronavirus, ya eso se llama inmunoalfabetización. Entonces, la pregunta que tú me haces, ¿cómo podrá ser nuestros pacientes, nuestros seguidores, nuestra familia, nosotros mismos para fortalecer este sistema inmune? Uy, un ejemplo te lo puedo dar. Tenemos 8 meses trabajando en pandemia acá bueno, a nivel mundial. Y personalmente yo te puedo dar mi experiencia. No me ha dado coronavirus con PCR negativa. Quizás sí me he podido sentir un poco cansada, como todo ser humano, al principio con mucho miedo, hay veces triste porque pues hemos tenido muchas pérdidas, otras veces se me ha levantado mis emociones porque hemos visto el progreso de todos estos pacientes que han podido progresar bien, pero asimismo hemos despedido a otros. Entonces, claro, si tú me preguntas, ajá, doctora, ¿y cómo hacemos para fortalecer esas células que todos los tenemos? Y que yo digo que ahorita la vacuna es cada uno de nosotros. Mira, pero cómo no hay saber, nada. fíjate, se me vino en este momento una pregunta que, a ver, en una familia estamos 4 personas y de repente el papá se enferma y se puso malo, no necesariamente de COVID, de cualquier otra cosa, ¿no? Y el doctor te dice porque tiene el sistema inmunológico bajo. Y resulta que el hermano también, y le dio una alergia, pero el resto no. A ver, lo que te quiero decir, el sistema inmunológico yo sé que es propio de cada quien, pero pudiera de todas maneras en esta sinergia familiar afectarse unos con otros. ¿Cómo saber si yo tengo bueno mi sistema inmunológico, por ejemplo? Si yo me hago Mira, un examen de sangre, ¿cómo saber? Porque de repente uno no, por eso te digo, somos tan ignorantes en esa área que de repente no tenemos idea. Entonces, ¿cómo saber si está bien, si está mal, si qué debemos hacer? ¿Me entiendes? ok, mira, el ser humano es tan sabio y hemos sido hechos tan perfectos que pueden haber gemelos y tú separas un gemelo, o sea, tú separas esos gemelos, unos viven, suponte en Chile, y el otro vive en Canadá, y el sistema inmunológico de cada uno es totalmente diferente. Y se ha dado el caso de que este gemelo que quedó en Chile, por ponerte un ejemplo, sufre de cáncer y el otro que está en Canadá no tiene por qué sufrir de cáncer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué uno sí y por qué otro no? Si son gemelos que supuestamente deberían de tener, bueno, porque el sistema inmunológico está modulado por factores externos y de ahí viene la psicoinmunología y eso se llama epigenética, todo lo que está por encima de los genes, porque el 2% de las enfermedades tienen origen genético y el 98% tiene origen epigenético. Entonces, ¿a qué se relaciona la epigenética? Mira, estilo de vida, pensamientos insanos, alimentación que incluye la dieta saludable, el ejercicio, el estrés, la liberación constante y persistente de cortisol que te origina a los 6 meses de enfermedad. Entonces, ojo con eso. Nosotros podemos tener un sistema inmunológico dependiendo, intacto, pero va a depender de la epigenética que cada individuo tenga y bajo la situación en la cual esté sometido. Ajá, pero te hago una pregunta muy buena que tú me acabas de hacer, o sea, que me acabas de decir que es el 2% de la parte genética. O sea, que no estamos condenados, claro, hay una historia de vida, pero por ejemplo que no es que la abuelita tuvo cáncer, el otro tío, o sea, no significa que, no, ya, es que a mí, a ver, te lo digo y discúlpame que saque algo personal. Pero a mí en la familia tengo 2 personas que lamentablemente se murieron uno creo que fue por cáncer en el colon y el otro en el páncreas. Entonces, no, todos ya nos va a dar cáncer. No, no, eso hay que ir, ni Dios lo quiera, hay que ir a verse porque si esto fuera, entonces es como que el estigma. Entonces yo te iba a decir, es tan así, o sea, ¿es necesariamente la famosa predisposición o no? ¿O podemos salvarnos? No, la psicoinmunología viene para hacer cambios de paradigma y estos cambios de paradigma se han hecho con estudios científicos y con evidencia científica.
Y si Ya. te estoy diciendo que el 2% es de origen genético y el Ujú. 98% es epigenético, todos tenemos la mitad de la carga genética que me dio mamá y la mitad de la carga genética que me dio papá y hacemos el ADN en perfecto equilibrio. ¿De qué depende? De que ese 98%, los mismos genes que me dio mamá y que me dio papá y que hacemos esa cadena de ADN perfecta, se me desarrolle una enfermedad, se exprese el gen de la diabetes, el gen del cáncer, depende de ese 98% de la epigenética. Por lo tanto, ese paradigma de que si mi mamá tuvo diabetes o tiene cáncer, yo voy a desarrollar el cáncer, no va a ser así. No va a ser así, porque la epigenética lo está diciendo. Qué bueno. Entonces, en relación a tu pregunta que tú me dices, en una familia hay alguien que se enfermó, no necesariamente de coronavirus, porque así fue tu Mm, pregunta dirigida hacia mí. exacto. ¿Por qué el resto no se ha enfermado? Eso depende de su sistema inmunológico y de su manera, de su comportamiento humano, de su manera de pensar, de su manera de ver la vida, de la percepción que cada quien tenga de su realidad. ¿Ok? Aquel, Porque no hay más nada aprobado ujú, científicamente que dice que dependiendo de tu percepción, dependiendo de tu realidad o de cómo tú tomas tu vida, tus problemas, tus conflictos, porque todos tenemos problemas. Una vida sin problemas, eso no existe. Dependiendo de eso, de esos conflictos y de la manera como tú evolucionas ante las circunstancias de tu vida, tú puedes originar síntomas y eso te lleva a enfermedad. Entonces, ¿pero por qué? Porque el estrés continuo origina estas hormonas, como te dije, que es el cortisol, disminuye el sistema inmunológico y se hace la expresión genética para desarrollar enfermedad. muy buena explicación. Mira, que hay una pregunta también que me parece importante para ti. Caro Rojas 90 dice, ¿qué tanto impactan las bacterias intestinales en nuestra inmunidad y emociones? Me dijeron que la microbiota intestinal es muy importante, pero no sé por qué. Ok. Todos nosotros tenemos bacterias que nos protegen en el intestino y hay una relación bidireccional entre el intestino y el cerebro. O sea, hay mayor cantidad de neuronas en el intestino que en el propio cerebro. La única diferencia es que las neuronas del cerebro tú puedes pensar, pero en las que están en el cerebro no lo hacen. Entonces, a lo que se pierde ese equilibrio, si tú estás pensando, mira, si tú tienes un estrés laboral, ¿ok? Ujú, Y eso hay repercusión constante y empiezas a hacer síndrome de colon irritable. ¿Qué va a pasar ujú, allí? El equilibrio que existe entre tu sistema intestinal y el cerebro se pierde, la barrera se hace permeable y todas esas bacterias van a interferir para que tú desarrolles colon irritable. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que tú piensas y la emoción que tú estás originando y que estás modificando tus hormonas, ¿ok? Van a hacer que tú comiences con síntomas gastrointestinales, dolor abdominal, episodios de estreñimiento, episodios de diarrea, y todo va a depender de la situación actual y el estrés que tú estés viviendo en ese momento. Por supuesto que es sumamente importante la microbiota, porque la microbiota intestinal es la que nos protege de todo ese tipo de bacterias, parásitos, hongos. Entonces, en la medida de que estemos estresados, el sistema inmune se disminuye, la microbiota disminuye por completo y estás propenso a adquirir cualquier bacteria. si, por ejemplo, eso está sumamente importante lo que nos acabas de decir. Si, o sea, lo que acabo de entender es que el estómago es otro cerebro, El independiente de el que intestino, tenemos. el El intestino. intestino, perdón. El intestino, perdón. El intestino es El intestino otro se ha aparte. considerado el segundo cerebro porque se ha demostrado científicamente que también tiene neuronas y hay una relación bidireccional entre lo que tú piensas, entre el estado emocional que tú tienes y el impacto que se está produciendo también en el cerebro.
¿Por qué? Porque hay conexiones neuronales entre el cerebro y cada una de las células del intestino. De hecho, te iba a comentar porque la mayoría de las personas, bueno, y es una realidad que cuando las emociones se reflejan allí y hay personas mucho más sensibles que otras, que inmediatamente es como que antes que el cerebro de acá arriba de la cabecita es el de abajo. O sea, yo, por ejemplo, admito que soy sumamente, en vez de decir cerebral emocional, no sé cómo decirlo, es puro estómago, como se diría en buen chileno, soy pura guata. Entonces, me complica porque quisiera aprender a manejarlo. Porque me pasaba que los primeros días que yo iba al colegio desde chiquitita o hasta ahora, bueno, ya grande no tanto, pero voy a un trabajo o algo, es como que el estómago, o sea, siempre pasa algo, como que los nervios, la cosa, sí, es totalmente independiente, yo digo, ya, quiero controlarlo. Entonces pasa, y de Mira, pero hecho, eso es excelente, de que cada quien pueda tener la oportunidad de reconocer dónde está su órgano más sensible a las emociones, eso es magnífico. Tú tienes que dejar que tu cuerpo te hable y experimentar esa emoción para descubrir por qué tú estás así. pero, Porque tengo pero claro, miedo, porque tengo inseguridad, porque ¿qué tienes? Algo tienes que tener porque tú estás originando una emoción y cada uno de tus órganos se están manifestando. ¿Por qué te duele entonces el abdomen? ¿Por qué te duele la guatita, como dicen aquí en Chile? Como dices tú, cuando estaba pequeña, iba al colegio, ¿tenías miedo de qué? Entonces, eso es lo interesante de conocer y dejar de mostrar tus emociones. ¿Qué me está pasando? Tengo miedo a comenzar un nuevo año escolar, un colegio diferente, a que mi mamá y mi un papá me trabajo dejen solas en el nuevo. colegio, un trabajo nuevo, un jefe nuevo. Entonces, en la medida de que nosotros seamos conscientes y nos dejemos, podamos sentir cada una de nuestras emociones y la repercusión que tiene en nuestro cuerpo, porque lo que tu mente calla, tu cuerpo te lo dice, tu cuerpo te lo va a expresar. Entonces, para muchos, tener un síntoma clínico es miedo, es pensar que mira, algo malo voy a tener. No, es simplemente escucharlo con serenidad, con pausa, ver qué está pasando, por qué circunstancias estoy viviendo, qué debo cambiar. Con esto no quiero decir que ante cualquier síntoma no busquen la ayuda clínica, porque para eso estamos. Pero entonces los que estamos formados en esta área es tratar de sentarnos en el consultorio y escucharlo. Mira, ¿qué está pasando? ¿Por qué tienes colon irritable? ¿Por qué te duele la cabeza? ¿Por qué proceso migratorio estás viviendo? Porque ahorita estoy sumamente impactada, tantos pacientes que han, a través de la plataforma digital, han buscado mi ayuda y es increíble cómo tantos venezolanos están desarrollando cáncer por ese conflicto migratorio tan importante que todos hemos estado viviendo. Entonces, Wow. mira, yo llamo a la reflexión de que tenemos que dejar que nuestras emociones salgan y que el síntoma de cada uno de que cada uno manifieste, llevarlo a la reflexión y decir, sí, soy migrante, pero también quiero estar bien, quiero estar saludable, porque la mayoría nos hemos viajado completos con nuestra familia. Entonces, ¿qué va a quedar de eso? Claro, pero ahí habría que buscar ayuda psicológica, que es muy importante y que lamentablemente muchas veces en nuestros países, digo en nuestros países, llámese el Caribe, el trópico, muchas veces esto se malinterpretaba anteriormente, antiguamente no, para que vaya un psicólogo, esto es de loco, no es necesario, y es muy necesario, como una vez dijo un escritor y actor mexicano, él dijo, es que eso debería ser parte de la vida, tienes tu comida, tu vestimenta, tu techo y el terapeuta para precisamente poder evitar este tipo de cosas. Y lo otro que te iba a comentar, aparte de la situación migratoria tan terrible que se está viviendo, en estos tiempos de pandemia han aumentado muchas enfermedades. O sea, insisto, no nada más del COVID en sí, sino enfermedades mentales, ha aumentado también las enfermedades estomacales. He escuchado mucha gente con qué sé yo, con problemas en la vesícula, en el vaso, problemas en los riñones, en el estómago en sí, en los intestinos, en el colon, entonces también en la ¿Y garganta, por qué en la crees que está piel. pasando todo eso?
Por el ¿Por estrés, qué la crees que está? incertidumbre. Por el miedo, porque es algo que está totalmente desconocido a nivel mundial, que para el mundo esto fue un asombro. Entonces, esto ha sido confinamiento, despidos laborales, la situación financiera particular de cada familia, los migrantes que han salido de su país en busca de mejores condiciones y la pandemia no los ha ayudado. Nosotros mismos como médicos, el trabajo exagerado que hemos tenido. Entonces hay una sola palabra que se llama miedo. Y nuestro cuerpo, ¿cómo reacciona ante eso? Tú tienes un miedo persistente, tienes miedo como emoción, se liberan una serie de hormonas en tu cuerpo que lo que hacen es debilitar el sistema inmunológico. Entonces vas a desarrollar síntomas y vas a desarrollar enfermedades. Aquí te hacen una pregunta y dicen, ¿cómo puedo saber el estado de mi sistema inmune y cómo puedo fortalecerlo? Mira, para conocer el estado de tu sistema inmune desde el punto de vista clínico, pues hay que hacerlo a través de un examen físico completo, ¿no? Y con antecedentes importantes, porque si son pacientes con muchas comorbilidades, con muchas enfermedades, hay que buscar toda su historia familiar de por qué viene todo eso, y ya son pacientes que en medicina nosotros los llamamos inmunocomprometidos, o sea, hay comorbilidades predisponentes, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, el cáncer, que hacen que el sistema inmunológico esté deprimido y que sean capaces, hay las colagenopatías como el lupus, el hipotiroidismo, y que sean capaces de desarrollar cualquier otra enfermedad o infectarse. Ujú. Desde el punto de vista del laboratorio, pues existe la hematología completa o el hemograma, donde nosotros vamos a ver cómo están los leucocitos, cómo están las fórmulas que son los neutrófilos, que son los eosinófilos, porque pues hay varios actores en este sistema inmunológico. Y Tenemos las los plaquetas, linfocitos, disculpa doctora, que a uno cuando le daba el dengue era lo más que se... y están dentro del sistema inmune, pero es otra, como decir, otra ramita. Ya. Aquí los artistas, los actores principales del sistema inmunológico son los linfocitos T y los linfocitos B, ¿ok? Hay otras células, como por ejemplo las células dendríticas, que es la primera célula presentadora del antígeno. Antígeno es cualquier virus, bacteria, parásito, cualquier sustancia externa que esté en el ambiente y que quiera penetrar al ser humano. Entonces, Ujú. para no ser o para llegar a la conciencia, a poder inmunoalfabetizar o para que lo tomen de manera práctica, el sistema inmune es como un teatro, donde hay actores principales, actores secundarios, cuáles son las primeras células que salen una vez que quiere entrar un virus, que son las células presentadoras de antígeno. Entonces sale una célula muy bella que es la célula dendrítica, que tiene unos brazos muy largos, agarran ese virus, lo abrazan y tratan de destruir ese virus. Después viene el macrófago, que es una célula grande, súper alta. Sí, lo trato de hacer Oye, de esa manera. me encanta tu explicación. Deberíamos hacer, ahora que estamos conversando, un webinar de alfabetización, porque creo que Inmunoalfabetización. sí, eso es muy importante para todos, porque realmente, claro, el lenguaje es muy sencillo. Yo sé que esto es, imagínate, años de estudio, pero que yo creo que es necesario que todos lo sepamos en un nivel, tienes, o sea, yo sé que también has sido docente en general, pero me refiero, creo que se hace importante sobre todo en esta época, Catherine. Claro, es Mira, que el me sistema inmune. preguntan, sí, Gabriela de Amor, si los inmunoglobulinas también. Ajá, a ese punto ya vamos a llegar. Entonces, bueno, salen los primeros actores, los actores secundarios, que estaba hablando de los macrófagos, que son las células presentadoras de antígenos, pero tenemos los actores principales que son los linfocitos B y los linfocitos T. Todos nosotros tenemos esas células. Entonces, hay una pregunta que no la podemos dejar al aire. ¿Cómo vamos a fortalecer ese sistema inmune?
el sistema inmune lo fortalecemos de la manera más estratégica y bella posible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, que eso lo decimos todos los médicos, pero hay cosas que no las damos a conocer. Primero tienes que tener una dieta saludable, un ejercicio, siempre una rutina de ejercicio. Tienes que cambiar esos pensamientos insanos por pensamientos positivos, por la resiliencia, porque a medida de que tú tengas pensamientos insanos, se cambia la bioquímica de tu cuerpo. Si yo voy a tener miedo, yo en vez de liberar endorfina, que es la hormona del placer, de la alegría, la serotonina, la voy a convertir en cortisol. Entonces el cortisol lo que va a hacer es un estímulo en negativo para mi sistema inmune, para mis células, ¿ok? Entonces, esos pensamientos insanos los tengo que cambiar por pensamientos positivos. ¿Pero de qué depende? Porque me van a decir, ah, sí, ella habla muy fácil. Ella dice que solamente pensamientos positivos para reforzar el sistema inmune. ¿Pero de qué dependen los pensamientos positivos? De la percepción que tú tengas ante los momentos difíciles de tu vida. Porque siempre toda conducta tiene una intención. ¿Qué quiere decir eso? Que ante situaciones difíciles en nuestras vidas, nosotros tenemos que tomar decisiones y tenemos que decir, ajá, estoy viviendo por este momento tan difícil, pero ¿qué de positivo me trae esto para mí? Como por ejemplo, ¿qué de positivo me le trajo a Katherine Rangel la pandemia? ¿Qué me trajo de positivo a mí? ¿Sabes qué? Que cada día confío más en mi sistema inmunológico, que todos los días tengo que salir de mi casa, un día sí, un día no, que estoy de turno o de guardia, como se decía en Venezuela, a seguir trabajando porque me tocó vivir una pandemia en otro país que me ha abierto las puertas, pero no era mi país y ni siquiera tenía la mínima idea de cómo íbamos a tratar estos pacientes. Entonces, ¿qué de positivo me trajo? Bueno, que agradezco que tengo trabajo, porque muchas personas han perdido su trabajo. ¿Qué de positivo? Que he podido formarme un poquito en insuficiencia respiratoria aguda, en cánulas nasal de alto flujo, que los estamos usando con estos pacientes con diagnóstico de COVID, porque la mayoría de los pacientes nos llegaban, iban a ventilación mecánica invasiva, pero el pronóstico era muy malo. Entonces llegaron las cánulas nasal de alto flujo, que les proporcionaba mayor cantidad de oxígeno a los pacientes, a diferencia de, para que sepan más o menos de qué me estoy refiriendo, a diferencia del oxígeno habitual que están en la clínica, en los hospitales, que llegan hasta 15 litros, pues empezamos a utilizar unos equipos que nos dan hasta 60 litros de oxígeno. Entonces, el pronóstico allí era mucho más favorable para estos pacientes. Entonces, como médico, pues sí, me ha dejado cosas buenas. Como ser humano, ¿qué me ha dejado también? Mira, cuando comenzó el coronavirus, la pandemia, yo veía como cada paciente llegaba súper aterrado y yo también estaba aterrada, yo tenía miedo, porque al inicio eran pacientes sospechosos, pero llegó un momento que todos los pacientes eran positivos y me daba miedo porque yo tengo mi familia, tengo 4 hijos, tengo 2 terceras edad en mi casa y también me dio miedo, pero ¿qué hice? Yo tengo que hacer algo. Si me he formado en esto, donde mi foco es las emociones, la conducta, el sistema inmune, ¿qué le puedo proporcionar yo a estos pacientes que llegan? Y es cuando junto con otra colega hacemos un proyecto que lo llamamos Proyecto COVID. Vamos a trabajar con las emociones, vamos a hablarle a este paciente sobre los miedos, vamos a darle serotonina, vamos a estimularlos con musicoterapia. Entonces, pues todos tenemos problemas, pero es la percepción que tú tengas ante los eventos que se te van presentando en la vida. Y aprender Y la verdad, a manejar las emociones, doctora, porque también no nos enseñan eso, que yo creo que es vital, porque ojo con que siempre no, alegría, alegría, alegría. Y resulta que, te lo digo por la buena experiencia que yo aprendí acá en Chile.
Vengo de un país que todo lo convierte en alegría. Te robaron, no importa, estás vivo. Pero te dieron un tiro, no importa, pero todo es feliz, 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 ¿verdad? Entonces vengo acá, que es un país que es mucho más, no sé si decir negativo, pero como que a veces se quejan, no sé qué, como que lo ven más negro todo. Yo decía, pero no, no puede ser. Pero en este dos mundos que yo tengo, porque además yo soy venechilena, soy chilena y venezolana, yo decía también la vida, como tú dices, no es todo mundo de Disney, no es todo maravilloso. Entonces, pero yo no sabía, yo nunca me había despechado, yo nunca, como dice la abogada, tiene toda la razón, el venezolano reprime la tristeza porque es que no, eso no es bueno. Entonces, cuando yo llego acá, me pasa que me dio un golpe terrible porque yo venía de una burbuja de casita, de papá, de mamá, todo normal. Viste que uno, el venezolano, lo tenía todo, por decirlo así. Entonces, claro, vengo acá, me doy unos estrellazos terribles. Yo no sabía y lo que era llorar, de verdad. Yo no lloraba porque, gracias a Dios, no tenía necesidad. No, yo no sabía manejar el sentimiento de tristeza, de depresión, de rabia, de... No sabía. Entonces, me sentía atrapada. Entonces, si yo hablaba con mis amigos en Venezuela, chica, pero tú te vas a poner por él. No, vale, nosotros sí estamos mal. Entonces minimizan demasiado las cosas. En cambio que acá entienden que si alguien se siente bajoneado, que si alguien se siente mal, es parte de la naturaleza, está bien, porque uno no puede estar arriba todos los días. Uno tiene días buenos, días malos. La cosa es saber aprender a manejarlo. Entonces me pasó a mí que yo no sabía manejar los elementos, estas emociones negativas, porque uno siempre esconde. No hay que llorar, no hay que esto, no hay que lo otro. Chica, ¿por qué? Entonces te das cuenta que existen. Entonces, ¿qué ¿no? Y pasa? lo Que más los extremos importante, son malos, los extremos. Ese extremo de allá no me gustaba porque todo era, ajá. Y el de acá tampoco. O sea, busquemos el punto medio. Entonces, ahí es cuando yo voy, que nos deben enseñar a manejar estas emociones. Uno sí tiene que llorar si a uno se le afecta algo. Si se te muere un familiar, hay que hacerlo. No, es que eso no importa. No, hay que vivir el dolor. Entonces, a mí me pasó eso que siempre, claro, la actitud ante la vida sí es lo que tú dices, es distinto. Yo tengo mi actitud perfecta, pero bueno, si hay un día que te sientes mal, bueno, disfrútalo, o sea, disfruta tu despecho, tu guayabo, no sé cómo decirlo, porque es parte de, porque creo que después es peor. Y a mí, por acumular y no saber manejar esas emociones, un día me explotaron y me dio crisis de angustia, pánico, pero heavy, así, mal. ¿ok? Entonces, Bueno, pero es que todo comienza y es por esto que estamos acá, porque tenemos que llevar conciencia, tenemos que saber ujú, que somos un conjunto de emociones y que no podemos hablar de emociones buenas, de emociones malas, son emociones y las emociones forman parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, van a existir porque eso somos y esas emociones vienen ¿de dónde? Vienen del sistema endocrino, de todas esas hormonas que se liberan porque somos hormonas, somos átomos, somos moléculas, somos células, somos sustancias. En nuestro cuerpo se segregan muchísimas hormonas que se van a expresar en emociones. Y no está mal que esas emociones se dejen ver, no está mal que tú las sientas. Y lo más importante es que digas por qué yo estoy viviendo esta emoción. ujú. ¿Y qué me trae esta emoción? ¿Con qué me quedo? Ahí es que digo, toda conducta tiene una intención. O sea, yo estoy actuando de esta manera, ¿por qué? Yo estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo diferente en mi cuerpo, ¿por qué? Porque siento miedo, porque siento angustia, porque estoy tan contenta, Ujú. porque estoy triste. Eso no, yo pienso que esto, si nosotros lo conociéramos desde niño, fuéramos otra sociedad. Y esto tiene que cambiar. La medicina tiene que cambiar. La medicina tiene que llevar este enfoque, porque no solamente es hacer un diagnóstico, una receta médica, y mira, y te vas para tu casa, es buscarle por qué llegaste a esa enfermedad. Entonces, el otro es, ¿cuál es el concepto de enfermedad? Es lo mejor que te puede pasar, porque tú vas a cambiar tu estilo de vida, tú vas a cambiar, tú te vas a reconocer que por el camino donde tú ibas no era el más correcto. Eso es verdad. Y lo otro, bueno, aprender a alimentarse, que es importante, y aprender
que somos un todo y que además somos energía. No sé si, bueno, yo que también algo, bueno, no soy tan, a ver, tan experimentada evidentemente, pero leí que hicieron una investigación sobre las células del cuerpo y las células en general de los seres vivos, llámese plantitas, maticas, y, y realmente las células escuchan y decían que evidentemente la energía positiva o negativa impactaba. Hicieron un experimento de un vaso con agua y que, por ejemplo, en dos vasos, un vaso lo tenía en un salón unas personas con pura gente que le emitía energía positiva y otro donde se le emitía carga negativa. Y el color del agua cambió, o sea, fue una cosa impresionante. Claro, eso con todas unas cámaras, o sea, que vieran bien eso. Entonces, lo que querían demostrar era que definitivamente nuestras células también escuchan, o sea, que somos seres energéticos, porque Es muchas que veces se nos olvida. nosotros somos un campo físico, un campo mental y un campo espiritual. Y no Ujú. hay nada mejor que la conexión, la integración de cada átomo, de cada molécula que nos va a llevar a cada una de nuestras células. Todo eso va impactado por la energía. Es que somos energía en evolución. Todos los días estamos cambiando, todos los días. O sea, no somos un sistema. Ese sistema gastrointestinal, sistema inmunológico, sistema nervioso central, ¿viene de dónde? De cada uno de átomos, moléculas que se transforman en células y que luego van a ser un sistema y somos un todo. Entonces ahí es que viene el equilibrio perfecto entre el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Entonces tú ahorita me dices sobre unos experimentos que hicieron, Ujú. pero yo también te Sí, puedo aquí me dicen nombrar. cuál es. Disculpa, aquí me dicen, Gabriela de Amor dice, son los estudios del agua de Masaru Emoto. Gracias, Gabriela. Ujú. Bueno, yo te puedo también mencionar cómo el estrés, cómo se dieron cuenta que el estrés era tan negativo para cada uno de nuestras células y del sistema inmune. Agarraron dos ratoncitos, a uno de los ratones le colocaban en la pata del ratón estimulación eléctrica y al otro, si lo dejaban hacer dentro de una cajita, su vida normal. Cada vez, cada 10 minutos, cada 15 minutos, a uno de esos ratones ¡plup! Le hacían la descarga eléctrica. Después a esos ratoncitos los abrieron. En la mitad, cuando nosotros nacemos, en la mitad de nuestro tórax hay un órgano que se llama el timo. En ese Ujú. órgano se liberan los linfocitos T, los linfocitos B. Y se dieron cuenta que al ratón que le colocaban esa carga eléctrica durante un tiempo continuo y sostenido, el timo era mucho más pequeño que el ratón que estaba viviendo su vida en la cajita y la llevaba perfectamente. Igual ocurre con nosotros. Un estímulo continuo ya pasa de ser un EU3, porque yo puedo tener, mañana tengo mucho trabajo, me someto a una condición de estrés que se llama eustrés, desaparece y sigo mi vida normal. Pero si ese evento permanece en el tiempo, se va a transformar en distrés con toda la carga y todos los cambios hormonales y me va a llevar a la enfermedad. Entonces, si experimentalmente vieron que ese timo, por una constante descarga eléctrica que le producía a ese ratón tanto estrés, mira el tamaño de ese timo, por supuesto, Ujú. la cantidad de linfocitos no era la ideal que se estaba formando, a diferencia del otro. Entonces, Claro. esto lo llamo para, esto lo refiero para llamar a la reflexión. Fíjate el comentario que hacen aquí de mentes activas. Somos tan un todo que nuestro corazón no puede latir sin cerebro ni sangre, alma, mente, energía, vibraciones. Si la medicina sigue cambiando hacia una medicina holística, estoy segura que todo mejorará. Hacia una medicina basada en eso, mente, cuerpo y espíritu. Y siempre viendo a cada uno de nosotros como un ser biopsicosocial, que viene Esa. de una estructura, de una familia, que tiene una historia, que tiene un paquete de creencias, que hay que cambiarla. Mira esta Ujú. creencia que tú decías, que bueno, porque mi mamá es diabética, yo voy a desarrollar diabetes. No, no.
si es un 2% que se ha comprobado que las enfermedades son de origen genético. Entonces, aquí Ujú. vienen tantos cambios de paradigma para hacer un mundo diferente. Así es, y justamente hablando de eso, es que esto es impresionante lo que está pasando con la pandemia, porque esto ha generado que una revolución en el mundo, no solamente a nivel económico, sino a nivel espiritual y a nivel de conocimiento. Fíjate lo que tú dices, tú aprendes nuevas cosas, yo también he desarrollado esta área de las redes que pues no me había atrevido porque bueno, yo trabajo en televisión, en la prensa, en los medios tradicionales y pues no me había llamado mucho la atención. Y resulta que descubrí esto, un mundo, uno cada día aprende, me ha encantado esto de hacer entrevistas todos los días, porque antes, claro, la entrevista igual de ir a la persona es genial, pero esto a mí me ha resultado muy cómodo, o sea, y creo que nos ha abierto un poco más la mente de ver que estas cosas sí se pueden hacer, porque antes era uno, no, si yo no voy al sitio, no es que no va a resultar, si yo no te veo, no te, o sea, se hacen amigos, como dice, claro que sí, hasta pololos han salido, novios, en fin. O sea, Bueno, pero se descubre la medicina con las plataformas digitales, la asesoría médica en línea o la consulta en línea, esa también es otro antes, ejemplo. pero antes era impensable. Yo me acuerdo que muchas veces se trató, no, es que no funciona, no, es que sí, si yo no te veo aquí, sí, no, no, eso no sirve. O sea, obviamente siempre va a ser mejor, pero eso no quiere decir que se hayan desarrollado nuevas cosas. Como dices tú, que, oye, aprendamos un mundo nuevo, otro tipo de cosas. Entonces, todo tiene su lado A, su lado B, somos luz y oscuridad. Entonces, a mí esto de que tú, bueno, te haya ido tan bien, el proyecto que gracias a Mariana, que le mandamos un saludito, espero que esté por allí, pues me presentó contigo y con tu compañera, todo lo que han venido haciendo, a mí me encantó y creo que esto sigue para otras. Yo sé que tú eres muy ocupada, pero tratemos de hacer una agenda para más adelante porque la gente está fascinada con el tema. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. Me Pasó encanta muy cómo tú rápido. explicas, sí, me encanta cómo tú explicas todo. Podríamos en otro momento, porque esto de la psicoinmunología es amplio, amplio, como que Súper algunos de los amplio. temas que tocamos, pues desarrollarlo más, la gente de repente decirnos, mira, además de lo que ya explicaste a grosso modo, bueno, pero qué alimentación o no sé, buscar Sí, esto que de verdad es tan apasionante y que me encanta que tú pues lo manejes tan bien y la manera como tú lo transmites. Así que no, de verdad que te agradezco mucho, Katherine, bueno, porque quedo de porque verdad sí, abierta a cualquier otra invitación. Yo estoy aquí para hacer cambios de paradigmas, para inmunoalfabetizar, para empoderarnos de nuestro sistema inmune, que es el que nos va a permitir disminuir la incidencia de tantas enfermedades. Para que no se olvide, en estos momentos seguimos siendo, cada uno de nosotros va a seguir siendo la vacuna, ujú, porque no hay vacuna actualmente, pero en la medida de que conozcamos que tenemos unas células que nos protegen, nosotros vamos a buscar alternativas desde el punto de vista de la manera de percibir la realidad, tu realidad, mi realidad y la realidad que tenemos todos a nuestro lado, vamos a mejorar nuestro sistema inmune. La alimentación, disminuir los pensamientos insanos, resiliente ante las adversidades, sonreír. También, mira, Norman Cushing fue también un estadounidense que le diagnosticaron una enfermedad sumamente seria y investigaciones donde la producción de serotonina, de endorfinas, fortalecen tanto tu sistema inmune que el pronóstico de su enfermedad, que le dieron tiempo de vida, mira, se alargó indiscutiblemente. Entonces, eso cada es verdad. individuo es individual y cada individuo tiene un pronóstico diferente. Así que los invito a vivir con pasión cada momento, a darse la oportunidad de sentir cada emoción. Cualquier síntoma de nuestro cuerpo es una bendición porque nos está alertando de que algo está pasando. Y bueno, aquí seguimos a través de mis redes sociales, doctora Katherine Rangel Roja, que es una cuenta para proporcionar salud, bienestar, cambios de estilo de vida y cualquier consulta a través de mi plataforma digital www.medicoespecialistacontigo.cl y estoy para acompañarlos y para
inmunoalfabetizar y tratar de que se cambie la conciencia. Me gustó mucho eso de inmunoalfabetizar, así que pendiente, cuando tú puedas, haces porque sé, como te digo, que eres muy ocupada con tus turnos, con tus guardias, pero avísame, porfa, y entonces cuadramos para que hagamos otro live de esto, porque mira, aquí Caro Rojas dice, bueno, primero Rosa 16064, abogada en Chile, que muchas gracias por la entrevista. Caro Rojas también encantadísima con el live, muy bueno, muchas gracias a las dos. Rita Mari Zambrano Luna también me interesa, yo la entrevista de hoy, gracias Cris y gracias a la doctora. Gabriela de Amor también dice que gracias. Odalis Belleza Vital también. Mira, es un tema que es apasionante para todos y más en estos momentos. Y con esa energía, ese entusiasmo con lo que tú los dices, y bueno, y las experiencias yo como una persona normal y corriente que quizás no conoce mucho del tema, creo que todos estamos fascinados y te vamos a querer en una segunda oportunidad. Trata de hacerte un tiempo para seguir inmunoalfabetizándonos y Con podríamos todo hablar de ese gusto, tema como es con tan todo amplio gusto. y de verdad que estoy tan feliz por esto porque, bueno, yo los miércoles tengo con la escuela transgeneracional, justamente hablan de lo que tiene que ver con el estudio del árbol genealógico familiar y me parece que estamos en onda con todo esto, que tú como médico, por supuesto científico, más esto o sea, se formaría un conjunto maravilloso. Así que millones de gracias, doctora Catherine Rangel, médico internista y psicoinmunólogo, ella es especialista en esto, además ha llevado un proyecto maravilloso en Iquique con los pacientes de COVID-19 que ha resultado también todo un éxito y tiene su plataforma digital para asesoría médica online www.medicoespecialistacontigo.cl para que la busquen. Doctora Catherine Rangel, muchísimas Gracias. gracias, de verdad me Gracias por la encantó por esta invitación. explicación, quedé fascinada, ya sabe, agendemos. Ok, cuando tú quieras y cuando todos quieran. Así vamos a No, estar. cuando tú puedas, porque yo sé que tienes los guardias y los turnos, así que cuando tú puedas, tú me dices y yo feliz y tratamos ese tema porque de verdad, como dicen, es muy útil. Ojalá quede grabado y bueno, que pases buenas noches y estamos conversando. Nos Bueno, vemos. gracias a ti por la invitación, gracias a todos y bueno, aquí seguimos. Somos energía. Sí, Chao. muchas gracias, chao. Chao.